Yo agradezco muchísimo. Gracias, hermana, por estar aquí sintonizada esta mañana, hermana Rosario. Si abre su micrófono, por favor, le queremos dar la bienvenida y gracias por darse el tiempo de compartirnos este regalo que es el Museo de la Sierva de Dios María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, Marce. Buenos días a ti, buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Nada más un pequeño detalle, estamos en Guadalajara. Ah, ok, Guadalajara, dije Puebla, ¿verdad? Es originaria de Guadalajara y precisamente aquí en Guadalajara es donde se hizo el Museo María Amada, que aquí podemos ver un poquito, ¿verdad? Dice MUMA, Museo María Amada. Wow. No, Entonces, estamos desde aquí, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos muy en el centro, a unas cuadras del Templo Expiatorio. y entonces es un muy buen lugar para ir a conocer muchísima gente que va a Guadalajara. Guadalajara está hermosísimo, Sí, tiene hermosísimo. cosas interesantes que ver. Tiene una cultura religiosa muy rica. Exactamente. Antes de comenzar, si me permite, hermana, diré algunas de estas virtudes heroicas que caracterizó a la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz, cuando estaba en vida, para ya comenzar con este tour virtual que el día de ayer estábamos haciendo unas pruebas, que hay unas cosas hermosísimas que compartir. Bueno, les quiero decir que ella siempre tuvo un gran amor por Jesús en la Eucaristía, tuvo un amor filial a Santa María de Guadalupe e imitación de sus virtudes, obediencia a la voluntad de Dios manifestada en sus mediaciones, celo incansable por la salvación de los hombres, caridad extraordinaria con todos, especialmente con los más pobres, humildad, sencillez y confianza en Dios, y el ofrecimiento de su vida como víctima por los sacerdotes y por todas las personas consagradas. ¡Wow! Una gran tarea y una gran misión que tuvo en vida. Bueno, hermana, pues todos suyos, por favor, comencemos. Le agradezco muchísimo por este tour. Bueno, entonces, antes de empezar el tour virtual, digamos virtual presencial, nos gustaría presentarles un video en el que se da el contexto del porqué de esta casa, que ahora es el Museo María Amada. Entonces, es muy interesante conocer esta historia, ya que no solamente tiene que ver con la espiritualidad, sino también con la fundación, porque aquí es donde dio inicio a la congregación. Entonces, los invitamos a ver este video. Claro que sí. La familia de la sierva de Dios, María Amada, fue una familia itinerante, debido a la difícil situación socioeconómica del país a principios del siglo XX y por las enfermedades que sufrieron algunas veces sus padres, don Catarino Sánchez y doña Matiana Muñoz. Cambiaron varias veces de domicilio en la misma ciudad de Guadalajara. Cuando María ingresó en 1913 a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento en el convento de Mascota, la familia se encontraba en la hacienda de Copala, Jalisco. Ahí estuvo aproximadamente 4 años, pues regresó a Guadalajara en 1916. Catarino, el hijo menor, siendo aún adolescente, comenzó a trabajar y aprender varios oficios, entre otros, carpintería, ebanistería y construcción. Así comenzó a reunir el capital suficiente para adquirir un terreno y construir varias casas, unas para su familia y otras para rentar. La casa ubicada en la calle Juan Álvarez, 1043, se la dio a su hermana Teresa y sus hijos, y la de al lado, en el número 1039, se las dio a sus padres y junto con ellos vivían él y su hermano Marcelino. En 1926,
cuando el presidente Plutarco Elías Calles emite el decreto de persecución contra la Iglesia Católica, muchas comunidades religiosas se dispersaron temporalmente por seguridad. Y Sor María Amada, quien estaba en Guadalajara, en el monasterio de la misma orden del Verbo Encarnado, fue enviada con su familia, quien ya se encontraba establecida en el domicilio de Juan Álvarez, 1039, entre Enrique Díaz de León y Juan N. Cumplido, en el barrio de Jesús. En esta casa, a finales de 1926, la sierva de Dios María Amada dio inicio al proyecto que Dios le pedía, una nueva obra dedicada a amar al Sagrado Corazón de Jesús y a trabajar por extender su reinado. A esta casa llegaron las primeras jóvenes que junto con la Madre María Amada serán el fundamento de la congregación que hoy conocemos como Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Debido a la situación nacional, sociopolítica y por motivos de salud, Sor María Amada permaneció con sus padres la mayor parte del tiempo, desde 1926 hasta octubre de 1930. Durante estos años, sus superioras la llamaban a reunirse con su comunidad por periodos intermitentes. En esta etapa, la familia Sánchez Muñoz apoyó moral y económicamente al grupo de jóvenes que seguían el ideal de Sor María Amada, aun cuando ella se encontraba ausente, es decir, en su comunidad, mientras encontraban un lugar para vivir y ejercer un apostolado catequético y educativo, o cuando se les despedía de donde ya se habían establecido. Las jóvenes siempre encontraban en este hogar cálida acogida, techo y sustento. Toda la familia vivió una gran caridad para con las hermanas en esta etapa difícil del inicio de la congregación. De esta casa salió la sierva de Dios a la Ciudad de México, el 24 de octubre de 1930, al ser desterrada por la autoridad eclesiástica de aquel momento, dejando a sus hijas espirituales dispersas en distintos domicilios con familias conocidas, obedeciendo así el mandato del señor arzobispo, en la que ordenaba la disolución inmediata al grupo de señoritas que hacían su apostolado en la iglesia de El Calvario. Estas son las razones históricas por las que la casa de Juan Álvarez, 1039, es considerada la cuna donde nació la congregación. Más de alguna vez las religiosas, especialmente las mayores, habían expresado el deseo de que esta casa algún día se adquiriera para conservarla como un patrimonio histórico de la congregación. Y fue hasta después del año 2000 cuando la madre Rosalba Gren Castro, superiora general, hizo las gestiones necesarias para la compra del inmueble, y su sucesora, Madre María del Carmen Barraza Nevares, junto con su consejo, en obediencia a las decisiones del capítulo general del 2005, emprendió el proyecto de hacer de esta casa un museo dedicado a la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús, para dar a conocer su vida y obra. El arquitecto Eduardo Cortés Peñafiel se hizo cargo de esta obra en lo que concierne a la construcción, y para el diseño del museo se contrató al especialista museógrafo Agustín Torres, quien juntamente con sus hijos Paulina y Rodrigo presentó su propuesta a principios del 2011, la cual fue aceptada, para culminar en la inauguración del Museo María Amada, el 9 de septiembre del 2012, siendo la superiora general de la congregación la reverenda madre Virginia Morfín Figueroa. Why are some doctors now looking out of the operating room? Pues muchísimo trabajo es lo que estamos viendo, y aparte pasar por toda esta persecución en contra de la Iglesia Católica, de verdad que eran verdaderas mártires en la fe, o sea, eran realmente enamoradas de nuestro Señor, mucho que aprender.
ciertamente. Y bueno, viendo un poco, retomando algunos puntos de este video, pues tenemos algunos puntos importantes que considerar. Obviamente hoy es una gran solemnidad por el cumpleaños de la Santísima Virgen, pero nosotras como misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, el día de ayer celebramos el aniversario también del natalicio de nuestra madre fundadora, la Sierva de Dios María Amada. Ella nació aquí en Guadalajara, Jalisco, un 7 de septiembre de 1895. Entonces estuvimos celebrando ayer el 128 aniversario de su natalicio. Y como veíamos en el video, el museo fue inaugurado el 9 de septiembre del 2012. Entonces mañana estaremos cumpliendo 11 años que se inauguró el museo. Entonces pues estamos en aniversarios, ¿verdad? Alrededor del gran aniversario de la Santísima Virgen, pues tenemos nosotros también estos dos eventos importantes. Wow, y aparte es maravilloso que podamos estar en estas fechas tan importantes conociendo más de la vida de la sierva de Dios, María Amada. Muchísimas gracias. Pues ya estamos nosotros ya, al menos yo así yo, muy curiosa por saber qué es lo que hay dentro y para invitar a la gente a que nazca en ellas ese deseo de ir cuando estemos por allá en Guadalajara. Adelante, madre. Bien, pues aquí a mis espaldas podrán ver un corazón de Jesús, que a mí se me hace muy hermoso. Está en relieve, es un corazón que obviamente representa la espiritualidad que la sierva de Dios, Madre María Amada, recibió directamente de Jesús en esta vocación del corazón de Cristo. Y el arquitecto con su equipo hicieron este diseño que realmente es hermoso. Pues obviamente ella estuvo consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. Y voy a voltear aquí la pantalla para irles mostrando lo del museo. Era voltear, no apagar. Entonces aquí tenemos parte de lo que es la entrada. Aquí nos dice MUMA Museo María Amada. Tenemos los libros de visitas. Aquí tenemos el acrílico donde se presenta una de las fotografías de ella. Esta parte, como veíamos en el video, fue la casa donde vivió la familia de la sierva de Dios. Ellos fueron una familia muy pobre, muy pobre, no tenían propiamente un hogar. Hasta que su hijo Catarino Sánchez, que fue el que se integra de manera permanente a la obra como un laico consagrado, él compra este terreno y hace esta casa para sus papás. Y con el tiempo la congregación adquirió esta casa, todavía las aldabas y la chapa es la original, se conservaron. Aquí tenemos los horarios de atención, algunas acrílicos que nos hablan de las cosas que se conservaron. Por ahí está la Madre Carmen, que es la superiora de esta comunidad. En esta casa fue donde se estableció la familia, donde en el año de 1926, cuando la sierva de Dios, Madre María Amada, a través de los años había recibido ya la inspiración de Dios a fundar la obra, finalmente, a finales de 1926, en diciembre, empiezan a llegar las primeras jóvenes aquí a esta casa. Ella todavía estaba en el monasterio de la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. Y pues era complicado para ella porque pues era una obra que el corazón de Jesús le pidió, pero también tenía que guardar cierto sigilo. Era complicado porque pues generalmente es difícil pertenecer a un instituto y que digas, ay, pues Dios me está pidiendo una nueva obra, entonces o estás aquí o estás allá, ¿no? Entonces, sí, las obras de Dios son a veces un poco complejas, por no quitarle el poco, pero finalmente pues la voluntad de Dios se lleva a cabo. Y ella estando todavía en el monasterio,
llegan las primeras jóvenes y la familia las acoge. Entonces los papás de nuestra madre fundadora, doña Matiana y don Catarino, son no solamente padres de ella, sino padres también de la fundación, porque acogieron a estas primeras jóvenes, las tuvieron aquí, incluso en los primeros años, del 26 al 30, en 1930 ella es desterrada de aquí del estado, por malos entendidos, cosas que Dios permitió en su vida. Todos esos años solamente veía ocasionalmente a las hermanas. Entonces fueron años en que estuvieron con los papás cuando ella venía por motivo de salud o por que estaba iniciando la persecución. Eran los momentos en que se podían reunir con ella, el dialogar, el ir recibiendo la doctrina, la espiritualidad de la naciente fundación. Pero mientras estuvieron aquí con los papás, entonces es muy interesante ver cómo la familia de ella se involucró activamente en la fundación. Y hay una parte arriba que no vamos a poder ver porque no nos llega muy bien la señal de internet, pero era un cuartito de azotea que no sé si desde aquí medio se alcance a ver un poco. Por allá arriba donde se alcanza a ver una ventanita arriba, Sí, sí. era como un cuarto tipo bodega, donde guardaban puras chácharas y desórdenes. En ese cuarto, algunas veces el hermano de nuestra madre escondió a las primeras hermanas, porque a las madres del Verbo encarnado ya les había llegado el rumor que la Madre María Amada estaba pues queriendo como renovar o hacer algo con la orden del Verbo, entonces tenían muchas dudas válidas, ¿no? Entonces de repente llegaban así por sorpresa aquí a la casa de los papás y se metían como Juan en su casa, a ver aquí cómo están y queriendo revisar todos los rincones a ver si encontraban a alguien. Y en una ocasión que vinieron, estaban las hermanas aquí y vinieron por nuestra madre que estaba aquí y le dijeron vámonos. Y ella pues agarró sus cositas pero no solo se quedaron con eso. A ver, queremos pasar a ver la casa. Pasaron, vieron toda la casa, pero ya el hermano de nuestra madre había subido a las jóvenes a esa azotehuela y había puesto un candado. Y le dijeron, queremos ver qué hay arriba. Dijo, no, solamente hay cosas viejas. ¿Podemos pasar a ver? Y él, no, pues no tiene mucho que no encontramos las llaves del candado, sino con mucho gusto les abría. Y se quedaron con ganas de entrar, porque si hubieran podido entrar, hubieran encontrado a las jóvenes y hubiera sido un problema mayor para ella, ¿verdad? Pero así su familia fue quien apoyó en ese sentido, porque ella tenía indicación de su confesor, que era el padre Lázaro Valadez, que no hablara de la obra todavía, que esperara. Entonces, en esa parte de arriba, que se ven esas ventanitas, era la bodeguita, y ahí es donde ella se reunía con las primeras jóvenes. Ahora es la capilla principal de la comunidad, y es muy bonita, es un lugar de oración, el centro de esta comunidad, ¿verdad? Donde está el Santísimo, pues es el centro de la comunidad. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a ver aquí algunos espacios. Aquí tenemos el recibidor. Era el recibidor de la familia, sigue siendo el recibidor, pero ahora del museo. Tenemos obviamente a los santos protectores de la congregación, que es el Sagrado Corazón de Jesús. De este lado tenemos a la Santísima Virgen de Guadalupe, que también es patrona de nuestra congregación, y varias fotos que nos evocan la presencia de la familia aquí. Aquí tenemos a la mamá de la sierva de Dios, a doña Matiana, ya mayor. Está con la hermana, tuvo una hermana, bueno, fueron 5 hijos, ella fue la mayor. Después estuvo su hermano Marcelino, quien fue religioso jesuita. Después estuvo Genaro, que murió de bebé. Le sigue Catarino, que fue el que permaneció como un célibe, se adhirió a la obra, vivió con nuestras comunidades,
Se dedicó a apoyar a la obra, a su hermana, dirigiendo las construcciones, apoyándola en muchas cosas, incluso apoyando a las hermanas, y hasta la fecha le conocemos como tío Catarino. Y ella es la hermana menor, se llama Teresa. Es la única que se casó y tuvo familia, y por quien tenemos la gracia de tener todavía sobrinos y familiares directos de la sierva de Dios. Que de hecho ayer tuvimos el gusto de platicar con Luis, que es sobrino nieto de la sierva de Dios. Y hace unos meses visitamos a Toña, que también es sobrina nieta, aquí está Toñita, de la sierva de Dios. Los otros hijos pues ya fallecieron, ¿verdad? Aquí tenemos otra fotografía tomada en la azotea de la casa, donde está la sierva de Dios, aquí, que es exactamente el año en que ella es desterrada de aquí de Guadalajara. Es una foto borrosa, obviamente son fotografías viejitas. Está su papá, el señor Catarino, su mamá Matiana, su hermano Catarino, su hermana Teresa y Marcelino, quien se hizo jesuita. Y acá vemos al papá, que está con niñas huérfanas. Aquí en Guadalajara, por motivo de la revolución y todas esas cosas, hubo mucha niñez, muchas muertes y muchos niños que quedaron huérfanos. Ellos también adoptaron niñas y las tuvieron bajo su cuidado. Entonces, una familia que aunque era pobre, fue muy caritativa. Y fue una de las virtudes que ella aprendió muy específicamente de su mamá. Porque su mamá podrían ser pobres, pero eran extremadamente caritativos con la gente que eran más pobres que ellos. Y a veces ella decía, pues yo también tengo derechos, ¿verdad? Pero aquí vemos también con las niñas huérfanas. Pues hay varias fotografías que nos evocan la forma de vida de la familia aquí en esta residencia. Aquí vemos una fotografía de cuando ella entró a la Orden del Verbo Encarnado. Antes las fotografías eran muy caras, muy difíciles de obtener, y generalmente las tomaban cuando alguien ingresaba a la vida religiosa, porque era el último recuerdo que podían tener de la persona, ya que generalmente no volvían a sus hogares. Claro que ella regresó por permisión de Dios, por muchas situaciones que se dieron. Esta sala tiene aquí un vitral flotante que a mí me encanta. Evoca la Trinidad en la persona de la sierva de Dios María Amada. Si lo vemos aquí, está muy bonito. Está su imagen en esta forma que evoca la Trinidad. Aquí tenemos esta misma imagen que les comentaba de los 17 años. Y aquí hay una leyenda que a mí me encanta. Dice, el principio de una vida es una celebración, siempre, y más aún cuando se trata del inicio de un alma excepcional. Porque cierto es que cruzar el camino con alguna de estas almas ejemplares es obra irreductible de los designios divinos. Hoy que cruzamos el camino con María Amada, una de esas almas ejemplares, nos encontramos absortos ante las imágenes de su vida y de su obra. Conozcamos juntos a María Amada. Caminemos al encuentro del corazón de Jesús y de una de sus más devotas servidoras. En esta sala tenemos varios objetos que pertenecieron a la sierva de Dios. De hecho, la mayoría de los objetos, bueno, todos estos objetos fueron traídos de la Casa Madre en Ciudad de México para darle riqueza a este Museo María Amada. Aquí podemos ver un reloj despertador que ella lo llevaba en sus viajes para estar siempre puntual en sus actos, ¿verdad? Comunitarios. Aquí las vajillas, antes era pues como muy marcado que cada quien tenía su loza, su vajilla, y las hermanas con el amor que le tenían le compraban cosas para que ella pues comiera bien, estuviera pues bien atendida, ¿no? Ahora aquí tenemos algunos lentes que ella utilizaba.
ella, como fue una persona que se dedicó mucho a escribir, a leer, pues obviamente con el tiempo pues también su vista se debilitó. Y aquí hay algunos de los lentes que ella utilizó. Un espejo que ya no le queda más que el nombre, ¿verdad? Porque ya está muy desgastado. Y aquí hay un relicario que es muy importante. Todos los relicarios son importantes. Este tiene reliquia de primer grado de San Ignacio de Loyola, a quien María Amada profesaba especial devoción y cuya espiritualidad se formó o llegó a formar parte de su perfil personal. De hecho, nuestra congregación, sus primeras constituciones son totalmente ignacianas. Ella, entre los varios directores espirituales que tuvo, los que marcaron más su vida fueron jesuitas. De hecho, el padre Lázaro Valadez, que fue quien la acompañó por varios años, sobre todo desde que ella empezó con este llamado para la fundación de nuestra congregación, él la acompañó hasta que ella sale de aquí del estado de Jalisco y llega a establecer la obra a la Ciudad de México. Él fue su acompañante espiritual, quien pues le dio seguimiento, ¿verdad? Con esa característica especial de San Ignacio, el discernimiento de espíritus, etcétera, ¿verdad? Entonces, y aparte, en varios de sus momentos de oración, ella llegó a ver a San Ignacio y a su fundadora, que los dos la acogían y le decían que siguiera adelante con la obra. Entonces, pues vemos ahí la importancia de un buen discernimiento en cualquier momento de nuestra vida, sobre todo cuando hay llamados muy específicos, ¿verdad? Al fondo vemos una estampa. En la estampa del recuerdo de su toma de hábito, que se llevó a cabo en el Monasterio del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento en Mascota, Jalisco, el 30 de mayo de 1913. Ella, cuando ingresa al Orden del Verbo Encarnado, ingresa al Monasterio de Mascota, y ahí es donde conoce o tiene ya contacto más directo con el ahora santo mártir San José María Robles. Él fue su primer director espiritual dentro de la vida religiosa y fue quien en un momento en la Eucaristía, él recibe el llamado de ser víctima y ella simultáneamente también recibe ese llamado. Entonces los dos en esa Eucaristía se consagran como víctimas por los sacerdotes y almas a Dios consagradas. Y es muy hermoso ver esa fusión de espíritus, porque aquí en Guadalajara también, si algún día llegan a venir o los que son de aquí, ojalá pudieran ir al Museo de San José María Robles, que está hermoso. Y hay una parte en los escritos que tienen de él en este museo, donde se habla precisamente de ese momento en que él recibe el llamado a ser víctima. Y en los escritos de Madre María Amada también hay una parte donde ella dice que recibe ese llamado, justamente en la misa que celebraba este santo mártir. Entonces es muy hermoso ver cómo se conectan los santos en esta vida. Y en la otra, sin duda, están muy contentos platicando todas las maravillas que Dios ha hecho con ellos. Digo ha hecho porque las sigue haciendo, ¿no? Por eso confiamos en la intercesión de los santos o de los que están rumbo a los altares. Ahí vemos un reloj de bolsillo de esos antiguitos que se ponían como con cadenita. Un estuche de loza. Es como si ahora dijeran, le voy a poner la lonchera a mi hijo. Más o menos así. Cuando ella salía de viaje, pues llevaban la comida en sus cazuelitas, en sus canastas, y esto era lo típico de la época, ¿verdad? Llevar un juego pues sí, un estuche de loza para comer en el camino. Acuérdense que no había platos desechables, todo tenía que ser así. Ahora también tenemos aquí el aparato auditivo. Obviamente, como les comentaba, pues con el tiempo, ella murió de 72 años, pues fue perdiendo también ciertas facultades físicas, como fue un poco el oído. Dice que en los últimos años de su vida, ella ya no escuchaba muy bien con el oído derecho.
por lo que necesitaba este aparato para pues, realizar sus actividades diarias. Aquí tenemos uno de los rosarios con los que ella pues honraba a la Santísima Virgen, especialmente pues hoy que estamos celebrando la Natividad de nuestra amada Madre María. Y ahí vemos este rosario. Y si se fijan, bueno, no sé si alcance a ver, tiene varias medallas. Ella era muy devota de colgarle medallas que le daban mucha devoción. Le colgaba sus medallitas y le encantaba el rezo del Santo Rosario. De hecho, en Casa Madre tenemos varios rosarios de los que ella pues utilizaba, ¿verdad? Y obviamente hubo hermanas o personas que le pedían sus rosarios. Seguramente tuvo más, pero como todo, ¿verdad? Ay, madre mía, regáleme su rosario. Madre mía, préstemelo, pero pues esos préstamos no volvían. Y pues bueno, este es uno de los rosarios con el que ella honraba y especialmente pues invocaba la presencia y la ayuda de la Santísima Virgen María. Ella siempre en sus experiencias personales tiene unas experiencias muy, muy fuertes en que ella dice que siempre que invocaba el nombre de María, el demonio salía huyendo. Porque a veces tuvo manifestaciones, pues, no muy agradables de parte del enemigo. Y en cuanto ella invocaba a la Santísima Virgen, el demonio salía, ella dice, salía vociferando. ¿Por qué? Porque el demonio no puede escuchar ni invocar el nombre de María. Entonces, pues bueno, vemos que la devoción mariana es algo muy importante en la vida de todo cristiano y vamos a ver que es un común denominador en todas las personas que van rumbo a los altares o en los santos ya canonizados. Es inevitable no tener una devoción mariana. Entonces, pues ahí vemos este rosario muy hermoso. Aquí tenemos un cuadro. Ella le encantaba pintar. A pesar de sus múltiples ocupaciones, se daba espacios para hacer cosas que a ella le gustaban, lo cual es muy bueno. A veces pensamos que, bueno, no es que no sea correcto, hay que cumplir con nuestro deber. Pero también es bueno darnos espacio para aquellas cosas que nos gustan, que nos relajan, que nos hacen, pues, sentirnos bien a nivel personal. A ella le encantaba pintar. Y dentro de su familia encontramos que la mayoría tiene unas grandes habilidades artísticas en cuanto a la pintura. Ella tuvo un primo sacerdote aquí en Guadalajara, el padre Miguel Sánchez, que hace unos años que andábamos haciendo investigación aquí de los documentos que pudiéramos encontrar relacionados con ella, encontramos que él se dedicó, bueno, obviamente es sacerdote, pero también dedicó parte de su tiempo a pintar murales en algunas parroquias de aquí de la ciudad. Aquí cerca de donde estamos está el templo de Santa Teresita, Santa Tere que se conoce, y hay una parte que él pintó. Entonces, el padre Miguel Sánchez tenía grandes cualidades como pintor, y ahorita una de sus sobrinas nietas, Maru, que por ella a lo mejor luego nos va a escuchar, tiene unas habilidades increíbles también en cuanto a la pintura. Entonces, y otro de sus sobrinos también. Ricardo también tiene unas habilidades muy hermosas para pintar, son hijos de Toña Sánchez. Entonces, me supongo que más sobrinos nietos tendrán esa habilidad, pero los que yo conozco y me consta su habilidad son ellos dos. Aquí tenemos algunas firmas originales de la sierva de Dios, porque ella fue una gran escritora. De hecho, tenemos más de 18,000 documentos en el archivo de la causa. Entonces, fue una gran apóstol en ese sentido, ¿no? Aquí también tenemos dos instrumentos de penitencia muy propios de la época. Son dos cilicios, uno con forma de un corazón de Jesús y el otro es una cruz. Estos instrumentos los utilizó ella como una manera de practicar la penitencia física en un medio de ascesis y espiritual muy propio de la época. Sin duda todavía existirán monasterios o personas que en lo particular hagan uso de ellos.
pero aquí en la cultura religiosa del estado, me imagino que en otros estados también, era algo muy común, no solamente para los conventos o los consagrados, sino para las familias. No sé si algunos por ahí recuerden o hayan escuchado de sus mayores, que en Semana Santa hacían los ejercicios espirituales y había ejercicios espirituales para varones y para mujeres. Y se iban varios días, a veces hasta una semana de encierro, y ahí practicaban este tipo de penitencias con cilicios, con disciplinas. Hombres y mujeres casados, los jóvenes también. Entonces, culturalmente era muy común que utilizaran estos instrumentos. Después creo que con el tiempo quedó solamente para los monasterios o para la vida consagrada. Pero la Madre María Amada en sus escritos, cuando ella tendría unos 14 años más o menos, narra que ella quería comprarse este tipo de instrumentos y juntó dinerito, ¿verdad? Y un día saliendo de la escuela, ella estudiaba por el centro aquí de la ciudad de Guadalajara, y le preguntó a sus compañeras si sabían dónde vendían estos instrumentos, porque ella quería practicar más la ascesis, quería ofrecer algo extra físicamente para unirse a la pasión de Jesús. Y sus amigas un poco traviesas, ¿verdad? Le dijeron, sí, mira, te vamos a llevar. Y la llevaron ahí por donde están unos arcos en el centro de la ciudad, y le señalaron un establecimiento, le dijeron, mira, entra ahí y ahí los vas a encontrar. Y ella muy feliz, ahí va. Y entró y dice que vio muchos señores y muchas mujeres allá adentro. Y ella muy tranquila, sin malicia, preguntó si ahí vendían estos instrumentos de penitencia, y que los hombres empezaron a reír. Y que una de las mujeres se levantó y le dijo, mira niña, ven, y la sacó de ahí. Aquí no hay de esto, no entres aquí. Y la llevó a un local y le dijo, mira, aquí sí venden lo que andas buscando. Entonces, por lo que ella narra, se asume que a lo mejor la hicieron entrar a una cantina, ¿verdad? Sus amigas maldosillas. Pero bueno, finalmente una de las mujeres que estaba bebiendo ahí con los señores, pues vio su inocencia, ¿verdad? La saca de ahí y la lleva al local donde vendían estos instrumentos de penitencia. Entonces veamos que si había locales en el centro de la ciudad es porque realmente la gente los compraba y los utilizaba como algo cotidiano para la vivencia de su vida como cristianos, ¿verdad? Es como si te dijeras, voy ahorita aquí a una librería católica y me compro un rosario o me compro una imagen. Eran fáciles de encontrar. Entonces ella al verlo se quedó súper emocionada, dice que le faltaban ojos y dinero para comprar todos los instrumentos de penitencia que veía, pero se compró el suyo, entonces desde antes ya los utilizaba. Y ya dentro de la vida consagrada, pues obviamente, pues los siguieron utilizando. Cuando ella funda nuestra congregación, se siguen utilizando estos instrumentos de penitencia. Y hay varias cartas que escribe o de respuesta a la solicitud de varias hermanas, porque para hacer lo que es el cilicio se amarra al cuerpo. Aquí no tiene listones, pero en los que tenemos en el pequeño museo de Casa Madre todavía conservan algunos trocitos de listones originales. Se los podían amarrar al brazo, al pecho, a la espalda, a la pierna. Había como para diferentes partes del cuerpo y se podían amarrar por, no sé, 10 minutos, 20, 30, lo que se les permitiera. No era como que yo me lo pongo por mi gusto el tiempo que yo quiera. Tenían que pedir permiso, fuera en este caso a la superiora general o a su confesor. Entonces había ocasiones en que las hermanas le pedían permiso a nuestra madre de usar el cilicio o hacer la disciplina tiempos extras, y ella a veces lo permitía y a veces les decía, mire Sor, en vez de hacer 20 minutos de cilicio, mejor someta su voluntad, mejor corrija su carácter.
Entonces decía, eso es más sacrificio que ponerte un instrumento de penitencia, ¿no? Entonces ella era alguien que buscaba siempre que las personas viviéramos con la mayor coherencia posible. Aquí hay un pequeño escapulario que tiene bordado en latín, que dice, Siste cor Jesu mecum es, cor Jesu veni regna. Entonces, ¿qué quiere decir? El corazón de Jesús está conmigo, corazón de Jesús ven y reina, ¿no? Fueron de los primeros diseños que ella hizo para el escapulario del hábito religioso, que más adelantito lo vamos a ver. Aquí hay parte de objetos litúrgicos. Ella fue muy piadosita desde niña y siempre tenía su altarcito en su habitación. Su crucifijo, sus veladoras, etcétera, ¿no? Y pues aquí tenemos también una imagen donde está ella con sus dos hermanos. Marcelino está a su derecha, el que se hizo jesuita, y Catarino a su izquierda, quien vivió con ella y vivió con las hermanas hasta que él falleció en 1986, me parece. Entonces aquí tenemos otra leyenda, ¿verdad? Que nos dice, temprano por la mañana, María y su hermano Marcelino se levantaban y daban rienda suelta a su imaginación, pensando que un día su destino como siervos del Señor habría de cumplirse. De niños, jugar a la santidad habría parecido a ojos ajenos un simple despliegue lúdico inspirado por los bríos de la juventud de aquella época. Sin embargo, estos dos hermanos tenían muy clara su vocación y se hicieron la promesa de consagrarse a la causa de Cristo, y así lo hicieron. Ella se convirtió en la hermana María amada del Niño Jesús en la orden del Verbo encarnado y del Santísimo Sacramento, y él en el hermano Marcelino en la compañía de Jesús. Catarino, su otro hermano, llamado cariñosamente tío Catarino por las hermanas de la congregación que ella habría de fundar, fue un apoyo fundamental para la causa de María Amada. Bastará recordar aquellos días cuando él mismo emprendió la construcción de la Casa Madre en la Ciudad de México. De sus manos callosas de trabajador incansable, salieron los trozos de mármol y de vistosos azulejos bien cortados que habrían de dar color y la vida a la casa de todas. Como hermano fiel de María, Catarino siempre estuvo a su lado y la ayudó en todo lo que el cuerpo y el alma podía ofrecerle, para beneficio de la comunidad y gloria de Dios, construyendo, ampliando y remodelando las casas. Entonces, pues aquí tenemos a sus dos hermanos varones. Aquí podemos ver uno de los vestidos que ella utilizó. Era muy común que utilizara este vestido negro con ese cinturón. Abajo se alcanza a ver un poco un bolso. Era la manera como ella se vestía en esa época. Obviamente ya cuando la persecución religiosa pasó, porque antes pues no podían vestirse así. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Marce, o pasamos a la siguiente sala. No, sí, adelante, estamos muy, ahora sí que con los ojos abiertos y cuadrados aquí de escuchar. A mí me llama mucho la atención cómo la vida ascética creemos que quedó de lado o ya no se practica, pero creo que también es una invitación ahora de regresar a esas penitencias hechas con amor a Dios. Y bueno, no todos a lo mejor tendremos esa gracia, ¿verdad? De utilizar, yo me quedo pensando en esos cilicios, porque bueno, finalmente aquí cuando se tienen que utilizar, el superior tiene que dar, dijéramos, el visto bueno, y en este caso, tal vez utilizar ciertas cosas, el marido o la esposa, dijéramos, no te dé
este permiso, pero yo me pongo a pensar lo que les decía también la superiora, no es el momento. Lo que vas a hacer es dominar tu carácter y ahora sí que empezar pues a practicar las virtudes y dejar los vicios, y esa es una penitencia grande, entonces hay mucho que trabajar. Muy interesante, hermana. Continuamos. Sí, como dices, a veces la práctica de la ascesis en esta cultura actual no está ni siquiera contemplada, porque es lo menos que podamos sufrir. Ahora que se habla de derechos de niños, derechos de todo el mundo, y eso nos olvidamos un poco de la importancia también de saber tener como resistencia y tolerancia a la frustración, al dolor, y no solo eso, sino saberlo ofrecer, trascenderlo, darle un sentido profundo, ¿verdad? Entonces es algo que ella tenía muy claro, siempre le daba un sentido profundo a todo lo que Dios permitió en su vida. Porque cuando ella es desterrada aquí del estado o sea, la corren del orden del Verbo encarnado y aparte de aquí del estado, o sea, ni siquiera te quiero ver. Ella podría haber apelado a las leyes eclesiásticas, podía haber recurrido a muchos recursos que eran válidos para ella. Sin embargo, ella lo ve como una permisión divina y aunque fue algo doloroso, lo asume y viene como fruto de asumir la situación dolorosa de dejar la orden que ella tanto amaba, porque ella, aunque sufrió muchas incomprensiones en la orden del Verbo encarnado, ella jamás habló mal de las religiosas con las que vivió. Hay cosas que se saben porque, pues bueno, quedaron escritas porque el director espiritual así se lo pidió, pero jamás habla negativamente de ellas. Habla de algunas cosas que vivió, fue separada de la comunidad, la tenían en un rincón, le daban comida fría, a veces echada a perder, pero ella refiere, todo esto lo tenía merecido por mis muchos pecados. Nunca dijo, estas monjas malvadas, no. Jamás hay una sola expresión en que ella hable mal de las hermanas que le hicieron sufrir en ese sentido, ¿no? Entonces es un espíritu de ascesis, de fe muy profundo. Sí, y de obediencia, es lo que apunté por aquí. Sí. Bueno, y aquí en esta imagen podemos verla a ella. Aquí hay una frase que es muy bonita. Dice, hay que emprender el camino, pero con ganas, nada de a medias, ¿no? Y en esta foto podemos ver a la sierva de Dios junto a una troquita, ¿verdad? Un carrito que manejaba uno de sus sobrinos y la llevaba a los sitios donde ella hacía visitas a las comunidades. Entonces dice aquí, ¿verdad que este palacio del Rey del Cielo me pareció encantador? 2 ojos me parecían demasiado pocos para admirar y contemplar tanta hermosura, refiriéndose a los paisajes que contemplaban el camino. Pero sí, fue alguien que fue muy apostólica, viajaba mucho en el auto que tenían para ese fin. Y aquí está este fragmento de foto. Aquí tenemos en este otro pequeño mural, ella está en actitud orante y está con su hábito del Verbo. Y hay una frase muy hermosa. ¿Qué le dice el corazón de Jesús? Y sobre todo porque ella siempre quería agradarle, ofrecerle todo. Y le dice ella en su oración al corazón de Jesús, permaneceré siempre anonadada a tus pies, pidiéndote sin cesar que reines como una esclava y sierva. Y él me dijo, no, tú serás mi esposa. Ella quería consagrarse como esclava y sierva, y dijo, no te quiero como esclava ni como sierva, te quiero como esposa. Wow, qué hermosura. Entonces, está muy hermosa esa frase, ese momento amoroso de la oración que ella tuvo con él, ¿verdad? Entonces, aunque se consagró como víctima, dice, sí, pero tú serás mi esposa.
porque el dolor de ella, de ya haber sido una religiosa de votos perpetuos en la Orden del Verbo, y que le quitaran los votos y que la expulsaran, fue algo muy doloroso. Es como si una pareja, alguien que está enamorado, se tiene que divorciar, o sea, como no me cabe en la cabeza, ¿no? O que te deje la persona que amas, o que haya personas de por medio que hagan que te separes, eso no, es muy difícil. Entonces, pues él le dijo, tú serás mi esposa, no te preocupes, ¿no? Y aquí tenemos un mural que es una composición muy bonita, 3 momentos de la vida de la sierva de Dios María Amada. En el centro está ella, obviamente, en actitud orante. Del lado derecho, creo que es derecho, no sé ni cuál es, pero está ella con su delantal. Ella fue alguien que siempre andaba trabajando, obviamente, pues como superiora general y fundadora tenía muchos asuntos que ver en oficina, con personas, etcétera. Pero también se daba sus espacios para hacer labores en el hogar. Entonces ahí está con su delantal, en muchas de las ocupaciones en que ella apoyaba también en la comunidad. Y de este otro lado está ella con su hábito, en uno de los corredores de la Casa Madre, que se encuentra ubicada en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Pero este mural a mí me encanta, está muy precioso. Aquí tenemos una silla giratoria que ella utilizaba en las oficinas donde trabajaba. Aquí en el centro vemos 2 bastones. Ella, por cuestión de edad y de salud, tuvo algunas cirugías que le complicaron un poco su salud, y llegó a padecer flebitis. Llegó a estar en silla de ruedas por varios meses y también usando estos bastones. Aquí tenemos estos 2 bastones, pero también podemos ver de este lado, déjenme pasar, hay un sombrero. Dirán, ¿qué haría ella con sombreros? Pues bueno, de acuerdo a la época, sobre todo en la persecución religiosa, tenían que vestirse como las chicas de ese entonces. Las chicas de ese entonces, las mujeres de ese entonces utilizaban su sombrero. Y este es uno de los sombreros que ella utilizó en tiempo de persecución religiosa, ¿verdad? Porque era como para no verse, pues, muy monjil, digamos, ¿no? Se tenía que ver como cualquier mujer de la época, y pues para verse así, pues tenía que utilizar su sombrero. Casi no se nota el detalle, tiene aquí como un adornito en negro también, pero era parte de la vestimenta que utilizaban en tiempo de persecución religiosa. Aquí, no sé si se alcance a apreciar el tono del pelo. Este es el pelo cuando a ella le cortaron, cuando ingresó a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento a los 17 años. Es costumbre en muchos monasterios y conventos, aunque ahorita ya no es tan obligatoria, que cuando una mujer se consagraba a Dios, y en los varones también, por eso en los varones existió la tonsura, la famosa tonsura, ese rodetito así, peloncito que decían en la cabeza los varones, pues en las mujeres era cortarse el pelo. Antes la mujer no usaba el pelo corto, ahora ya es más común que las mujeres usemos pelo corto. Pero cuando una mujer se consagraba a Dios, era cortarse el pelo, y generalmente la familia conservaba el pelo de su hija como un recuerdo, ¿verdad? Entonces, esta es su trenza. No sé si medio se alcanza a ver, es un castaño claro muy bonito. Sí, sí, Está podemos ver. doblada, obviamente, porque así la dobló la familia. Esto lo entregó la familia hace algunos años. Entonces se puso aquí en el museo. Y pues aquí está ese pelo que es símbolo de ese desprendimiento, de esa entrega gozosa de su castidad consagrada que ella hizo. Y hasta la fecha en muchos monasterios, en muchos conventos, cuando alguien inicia su vida religiosa, se sigue conservando la costumbre de cortar el pelo como un símbolo de ofrenda de mi feminidad, digámoslo así,
al servicio de Dios, porque sabemos que el pelo largo pues es muy atractivo, es parte de la vanidad de muchas mujeres, ¿verdad? Y ahorita también de algunos hombres que les gusta dejarse crecer el pelo, pero es una manera de consagración. Incluso si alguna vez ven la película o vuelven a ver la película de Hermano Sol y Hermana Luna, hay una parte donde Santa Clara huye y se va porque quiere seguir el estilo de vida de San Francisco. Y cuando la llevan con ellos, se corta el pelo, le cortan el pelo porque dice que ya es una mujer consagrada. Y cuando su familia llega a quererla recuperar y ella se descubre la cabeza y le ven el pelo corto, nadie la podía tocar porque ya era consagrada a Dios. Entonces, ese es el significado de usar el pelo corto, ¿verdad? De este otro lado está un poquito oscuro. Bueno, alcanzamos a ver esta otra fotografía. Ella tendrá aquí aproximadamente ya unos 30 años. Pero hay una frase que me encanta de ella. Dice, mi vocación estaba definida, amar al corazón de Jesús hasta morir de amor. Es lo que una pobre criatura puede soportar en este destierro del infinito amor con el que el Señor la ama. Entonces, ella siempre tuvo esa certeza de que su vocación era esa, amar al corazón de Jesús hasta morir de amor por él. Y así vivió, ¿verdad? Amando profundamente al corazón de Jesús. Y ella decía, bueno, vivir ese amor ardiente al corazón de Jesús y celo por la extensión de su reinado. Vamos a pasar ahora a otra sala, que espero que no se nos corte la señal. En esta sala vamos a encontrar cómo se va consolidando la obra que el corazón de Jesús le pidió a Madre María amada. La obra se comprende como la fundación de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, que se dio en el año de 1926. Y también como la obra de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, que se consolida en 1938. Se me hace que se está cortando un poco la señal, ¿verdad? No. Le estamos escuchando perfectamente bien. Pero qué Ok. interesante la labor, que es lo que estoy viendo, tanto los hombres como las mujeres dicen que van a compartir lo mismo, van a sufrir, pues van a ir de la mano padeciendo pues por el amor de Dios, por serle fiel a la obra. Ajá. Y esta frase se la dejó muy clara a nuestro Señor, a ella, ¿verdad? Dice, tendrán la misma cuna, orarán, trabajarán y sufrirán por los mismos ideales. ¿Verdad? También la obra de los misioneros ya es de derecho pontificio, igual que nosotras. A veces trabajamos en proyectos similares, a veces cada quien en sus proyectos, pero siempre ha habido una comunión espiritual y se procura que haya una comunión apostólica también, ¿verdad? Entonces, cuando nos funda a nosotras, recibe estas palabras directamente del corazón de Jesús. Ella hacía mucho discernimiento, ya ven que comentábamos que tenía una espiritualidad ignaciana muy fuerte. Cuando empieza a recibir los llamados para hacer la obra, ella pensaba que podía hacer pues engaños del diablo, ¿verdad? Decía, no, tengo que hacer ejercicios espirituales porque quiero estar segura que esta obra la quiere el corazón de Jesús y que no es un engaño del demonio. Pero siempre acababa entendiendo que era obra del corazón de Jesús. Y dice aquí, en una inspiración que recibió en 1925, entendí distintamente estas palabras. Pronto será la persecución en México. Habrá muchos mártires. Entonces darás principio a mi obra. Esto se lo dijo el corazón de Jesús en 1925. Y en esta otra experiencia dice aquí, el tiempo anunciado por el Señor ha llegado ya.
Él quiere y pide esa legión de almas para que le amen y hagan reinar. Él me ha dicho, no te dejaré sola, estaré contigo. Eso en 1926, ya vísperas de iniciar la fundación, porque como les decía, las primeras hermanas o señoritas llegaron a finales en diciembre de 1926. Y en 1931, o sea, 4 años después, ¿no? Casi 5, ¿verdad? Dice aquí, nos encontramos a los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe. Esta tierna madre me hizo entender que ella era la madre de esta obra. En ese año de 1931, fue a inicios de ese año, ya se encontraban en Ciudad de México y estaban por salir rumbo a Puebla, donde hicieron la primera comunidad estable, pero solo permanecieron unos meses en Puebla. Entonces pasaron a la Basílica de Guadalupe a encomendarse y ella entendió ahí que la Santísima Virgen de Guadalupe quería esta obra que iban haciendo consagrada a ella. Por eso es que llevamos el nombre también de Santa María de Guadalupe, porque la Virgen le pidió que esta fundación la quería para ella. Y en este otro lado, donde está lo de misioneros, vemos aquí, ella recibió el llamado para comunicárselo al padre Teodosio, que es el que está aquí junto a ella, de iniciar la rama masculina. De hecho, ella reunió a los primeros niños y adolescentes para que empezaran a entender deseos religiosos. Quiero rama de hombres, quiero misioneros. Dentro de 2 años darás principio a la obra. El padre Martínez será el instrumento. A él ha elegido mi corazón. Eso se lo dice el corazón de Jesús en 1935. Y de hecho en el 37 ella inicia la fundación y hasta el 38 oficialmente queda establecida la fundación de misioneros, ya al frente del padre Teodosio. Ella en diciembre del 37 dice que reunió un grupo de 12 niños y comenzó a darle la formación inicial. Ella era muy motivadora en el sentido vocacional. Los fueron internos que tenían allá en Azcapotzalco y hermanitos de las primeras hermanas. Entonces, con esos pequeños dio inicio a lo que llamaban escuela apostólica. Y ella ya le comunicó al padre Teodosio que el corazón de Jesús lo había elegido para hacerse cargo de esta obra, para ser el fundador. Ella es la que recibe la encomienda y la que le pide el corazón de Jesús que le diga al padre Teodosio que él se haga cargo de esta obra. Él no quería. Él era un sacerdote muy joven que también por motivos de persecución, él pertenecía a la diócesis de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y tuvo que salir porque, pues por los problemas de persecución religiosa. Así es que los dos estaban por problemas de persecución religiosa radicando en la Ciudad de México. Dios permite que se conozcan porque Madre María Amada ya vivía en Azcapotzalco y su papá, don Catarino, la iba a visitar, pero también la apoyaba porque a veces les faltaba infraestructura a las casas que rentaban y él le apoyaba en construcción, en levantar bardas, en hacer baños. Y en una de las visitas que hizo allá a Azcapotzalco, su papá se puso de gravedad, ya de muerte. Entonces la Madre María Amada manda a una hermana que vaya a la parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, que ahora es la sede de la nueva diócesis de Azcapotzalco, ahora es catedral, y fue a buscar al párroco, no estaba, entonces fue el padre Teodosio, que ya era vicario de esa parroquia, y le dio los santos óleos a don Catarino, el papá de la Madre María Amada. El señor fallece, y ese es el primer contacto que tienen. Entonces,
de esa manera se ponen en contacto estas dos grandes almas, el padre Teodosio también un alma profundamente espiritual apostólica, y es cuando el corazón de Jesús le dice, Él es el que ha elegido mi corazón. Y ella le dice, ¿verdad? Le va diciendo que el corazón de Jesús lo había elegido para hacerse cargo de esta obra. Y él así como que, ¿yo? Un sacerdote joven, ¿por qué yo? Y él decía, a mí no me gustan los niños, o sea, sí me gustan, pero para el catecismo, no para cuidarlos. Y más porque veía que los primeros misioneros pues eran niños. Decía, no, yo no. Y la Madre María Amada, no, es que sí, es que el corazón de Jesús lo eligió a usted, y él, no, yo no. Y bueno, finalmente él, como un hombre de fe, consulta a su obispo, que su obispo pues era el señor Genaro Díaz de Bonilla de San Cristóbal de las Casas, y la respuesta del obispo fue muy sabia. Le dijo, mire, pues Abraham no vio y sin embargo creyó. O sea, no le dijo ni sí ni no, haz un acto de fe. Y finalmente el padre Teodosio hace ese acto de fe, acepta hacerse cargo de la fundación y queda ya oficialmente como el fundador de los misioneros, aunque la Madre María Amada dio inicio, pero el corazón de Jesús lo eligió como fundador. Y aquí abajo vemos una composición de varias fotografías. Abajo están las primeras hermanas con Madre María Amada ya en Azcapotzalco. Acá abajo también vemos a los primeros misioneros ya con su hábito religioso, con el padre Teodosio ahí también junto a él. Y así es como tienen origen estas dos congregaciones que finalmente se le llama la obra del corazón de Jesús, ¿verdad? Tenemos la misma cuna, tenemos la misma espiritualidad y semejanza también de apostolados. En esta otra composición fotográfica podemos ver, bueno, hay varios datos aquí. El primero nos dice, en 1895, Madre María Amada Sánchez Muñoz nace en Guadalajara, Jalisco, y bautizada con el nombre de María Regina. María Amada es el nombre que recibe como religiosa en la Orden del Verbo Encarnado, y con este nombre se está llevando su proceso de canonización. Ahora, en 1913 ingresa a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento en el monasterio de Mascota, Jalisco. En 1926 funda la Congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. 1930 deja la Orden del Verbo Encarnado y se dedica a la nueva obra en la Ciudad de México. 1938 funda en unión con el reverendo padre Teodosio Martínez Ramos la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. 1947 recibe la aprobación diocesana de la Congregación de las Misioneras. 1964 recibe de su santidad Pablo VI la aprobación pontificia. En 1967 muere en la ciudad de Arriaga, Chiapas, y en el 2003 se abre su causa de canonización en la Arquidiócesis de México. Y en esta composición fotográfica, arriba vemos el rostro de sus papás, doña Matiana y don Catarino. En medio de ellos, la fotografía de ella, tendría como unos 15, 16 años. Está con sus sombreros, sus trenzas, andaban en el rancho, por allá por Copala. Acá, del lado del texto, se ve ella haciendo llamada telefónica. Eso ya es en Azcapotzalco. Arriba, del lado de su papá, hay otra fotografía donde se ve ella con algunos alumnos. Me parece que es en Cuernavaca. Abajo se ve ella enferma, como les comentaba. No se alcanza a ver completo, pero está en una silla de ruedas. Y está junto a los primeros misioneros. ¿Y ven esas caritas? Pues unos chiquitos, son unos niños. Se ven muy chulos, todos chiquititos ahí, con ese deseo ardiente de consagrarse al corazón de Jesús. Y vemos la importancia de verdad de hablarle a los niños de Dios, de consagrarse, de la entrega.
no tengamos miedo de hablarles a los niños, de formarles en los valores, en el deseo de entrega a Cristo. A veces hay gente que dice que ni siquiera los quiere bautizar, porque ¿qué tal que después no quiere ser católico? Pues si nosotros somos los primeros que dudamos, pues ¿qué le vamos a transmitir a la niña y a la juventud, no? Entonces, si nosotros nos apasionamos por nuestra fe, por lo que creemos, sin duda vamos a contagiar esa pasión, ese amor por el reino, por Cristo. Pero si somos cristianos tibios, pues ¿qué vamos a contagiar? Pues nada, ¿verdad? Vamos a contagiar la pereza espiritual. Pero ella con ese celo apostólico contagió a ese grupo de niños pequeños para que se consagraran, y de ahí surgió los primeros misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, de niños entusiastas, de niños que se dejaron enamorar y que fueron creciendo obviamente, ¿verdad? Fueron teniendo posiblemente sus crisis como cualquier persona, pero finalmente se dio inicio a esta rama masculina. Y aquí tenemos en esta otra vitrina, se alcanza a ver un poco porque entra ya la luz del sol, es la bandera, dice sacrificio. Esta bandera simboliza que la congregación está llamada a trabajar con gran celo apostólico en el mundo. Se alcanza a ver la M de María, muy mariana. Sí, ahí se ve un poquito mejor. Y de hecho, cuando ella falleció, sobre su féretro colocaron esta bandera, así como cuando muere un presidente o el Papa pone la bandera del Vaticano sobre el féretro, así pusieron esta bandera sobre el féretro de ella y se trajo aquí al museo. También aquí tenemos el hábito que ella usaba, ¿verdad? Es el hábito de esa época, con su toca, que les cubría el rostro. Si vemos todavía está con la leyenda en latín. Ahorita ya nuestro hábito ya está con la leyenda en español, obviamente. Usaban una capa roja, larga, larga, larga hasta el piso. Sus zapatitos rojos, por aquí medio se alcanzan a ver. Quizá un poco. Su rosario, que también era parte de cómo utilizaban su hábito. Entonces, pues bueno, este hábito religioso también lo diseñó ella. Hizo varios intentos, varios modelos. Al final quedó este, que ya quedó como el hábito oficial a partir de 1941. Ha sufrido algunas pequeñas modificaciones. Después del Concilio Vaticano II, pues obviamente se hizo un poco más corto, se quitó la capa, se quitó la cofia, la toca, los zapatos rojos, pero quedó en esencia y ya la leyenda del escapulario pasó a ser en español. Y así es como se fue transformando, ¿no? Aquí en esta parte tenemos una serie de composición de fotografías que nos hablan del apostolado que realizó la Madre María Amada. Allá arriba está, pues, en Azcapotzalco, con los primeros niños en las escuelas para niños pobres. En esa otra fotografía está con alumnas, acostumbraban a utilizar los vestidos en vida de la sierva de Dios. Y aquí abajo podemos ver a la sierva de Dios con algunas personas pobres. Son unas indígenas otomíes del estado de Hidalgo. Y aquí abajo es otro grupo de indígenas del estado de Chiapas. Son indígenas otziles, que hasta la fecha la congregación sigue atendiendo esta porción, ella decía, esta porción amada del corazón de Jesús, que son los indígenas, gente que ha sufrido mucho rezago cultural y rezago en muchos aspectos, ¿no? Entonces, hasta la fecha, la congregación tiene en el estado de Chiapas, me parece que 9 o 11 comunidades,
y algunas de ellas se dedican a la atención de los indígenas. Tenemos un internado para niñas indígenas y otro para niños indígenas en Bochil, Chiapas. Y por gracia de Dios, pues también varias de nuestras hermanas son ya originarias, nativas de estas etnias indígenas. Hermanas muy, muy lindas, que con su misma cultura, pues están apoyando, porque aparte pues hablan el idioma, ¿no? Hablan el tzotzil, hablan el central, y así es como se ha hecho parte de esta obra, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que les podemos mostrar ahorita. El museo realmente es muy pequeño, como habrán visto, y pues nos quedamos con las ganas de mostrarles la capilla, pero pues de por sí un poquito se nos va la señal. Pero si ustedes entran o ven un poquito la serie de videos, como el que compartimos con Marcela, hay uno donde se puede apreciar la capilla, que es un lugar muy especial, muy bonito de oración, de encuentro con Dios, sobre todo por lo que les platicaba, ¿verdad? Que es un sitio donde ella se reunía con las primeras hermanas, donde hacían esas charlas espirituales que seguramente eran muy intensas para, pues, irlas formando, irles dando esa espiritualidad propia de la naciente fundación. Entonces, pues eso es lo que ahorita, entonces es lo que podríamos ahorita compartir. No sé Hermano si... Rosario, no, pues muy interesante. Ahorita les estoy pegando aquí justamente en los comentarios los videos que nos hizo favor de compartir para conocer un poco más de lo que viene siendo este museo y también de la obra de la sierva de Dios, María Amada. Se me hace súper interesante y luego nosotros decimos, ay, es que no sé o desconozco tantas cosas. Bueno, pues aquí en estos programas justamente es para conocer más de nuestra Iglesia Católica, conocer más de cuántos mártires, porque me parece que así lo fueron, cómo practicando estas virtudes heroicas, hay tantas virtudes que practicó la sierva de Dios, María Amada, dando primero ejemplo, no nada más sabiendo, sino ejemplo de humildad, de pobreza, de generosidad. Me llama mucho la atención la obediencia de ella. O sea, cuando fueron desterradas en 1930, el aceptar justamente eso como, si esto está permitido es porque ahora sí que Dios lo sabe, a Dios no se le escapa nada, y lo aceptó con humildad y obediencia, y mira lo que fue de algo aparentemente pues muy malo, porque sí fue algo muy triste, pero todos los frutos que se obtuvieron por su obediencia, por su fidelidad a Jesucristo. Y esta rama de los varones que nos platica junto con el padre Teodosio Martínez, donde él siendo también muy joven, siguiendo, ¿verdad? En oración, pidiendo que se muestre la voluntad de Dios. Miren todo lo que hicieron. También nosotros como laicos, es, para mí es un gran ejemplo de volver a la oración, de volver a esa comunicación uno a uno con el Señor, y el Señor sí contesta, sí responde, nada más que pues lo que necesitamos es dejarnos amar de esa manera tan hermosa, como ella lo comentaba, ¿verdad? Mi vocación estaba definida, amar al corazón de Jesús hasta morir de amor. Y Así si es. lo tomamos también nosotros como palabras nuestras, habrá que meditarlas. Es una invitación también a meditarlas en oración, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a nuestro corazón. Hermana Rosario, qué interesante todo esto que nos muestra, y yo estoy súper orgullosa de ser católica y de tener híjole, ejemplos que sí podemos nosotros eh, aspirar a esa santidad, a lo que tanto nos invita el Papa, a lo que tanto nos invita pues nuestro Señor Jesús. Sí se puede, pero no es fácil, porque pues nuestro Señor no nos dijo que fuera fácil, pero Él
no nada más nos dijo cómo tenía que ser, sino que nos puso el ejemplo, como todos estos amigos, digo yo, tan cercanos. Hay que juntarnos con los amigos buenos para que se nos pegue algo, ¿no? Exacto. Madre, pues muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo ahora que usted está en Guadalajara. Es una invitación, mis queridos hermanos, para la gente que va por allá. Al principio nos mostró algunos horarios, no sé si se pueda acercar por ahí o decirnos cuáles son estos horarios de gente a lo mejor que suele viajar igual y para el 16 de septiembre, luego suelen viajar a México y a veces dicen, mucha gente va a Guadalajara y que puedan todavía conocer más cosas, pues los invitamos a que acudan. Si nos comparte por ahí los horarios, le agradecería mucho. Y en lo que llega por ahí, si quisieran saber algo más de la causa, tengo por aquí un celular. Es el 55 31 36 69 80, es teléfono de México. 55 31 36 69 80 si quisieran conocer un poco más de la causa. Ok, los horarios de visitas. Sí, ahí está, dice horario de visitas, martes a domingo de 10 a 1 y de 4 a 6. Aunque ahorita hay un pequeño detalle, la hermana encargada del museo anda ahorita un poquito enferma y está en su casa, pero no hay problema. Si ustedes llaman aquí al museo y se ponen en contacto con la Madre Carmen, que por aquí anda. Venga, Madre Carmelita. Para que nos diga cuál es el número de teléfono aquí, para que con ella directamente, póngase acá, madrecita. Vamos a conocer quién es ahora sí Ella como superiora de la comunidad. Claro, claro. Ahora sí que la encargada de que se pueda entrar por ahí. Claro, entonces si nos gusta darnos su número de teléfono, madre, para que la gente que guste venir, pienso que sería más funcional que le llamen y agenden una visita. Porque digo, sí ha habido un poquito de problema por cuestión de salud de alguna de las hermanas. Entonces si llegan y a lo mejor no encuentran a las hermanas porque salieron al médico o algo, van a decir, ah, pues nos dijeron que hay un horario de visitas y nadie nos, que a veces es lo que pasa, ¿no? Funcional, si quieren hacer la visita, se comuniquen con la madre y con todo. A ver si la madre nos da por favor el teléfono para compartirlo aquí. Con mucho gusto, 33 44 96 17 13. Ok, es la gente que nos está escuchando de otros países que quisiera visitar o que está por ahí o que próximamente viera a Guadalajara y quiere ir, es más 52, hay que marcar al principio, 33 44 96 17 13. Ok, es teléfono fijo, no piensen que es de celular, porque a veces están muy acostumbrados a mandar mensaje por celular, pues no van a recibir respuesta porque este número es teléfono fijo. Perfecto, ya lo acabamos de compartir. No, pues muchísimas gracias por todo lo que nos comparte y gracias también a la hermana que está tan atenta ahora sí que a la puerta para poder recibir a los peregrinos que desean conocer más acerca de la obra de la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz. Muchísimas gracias, hermana. Le agradecemos mucho. Y regresando aquí con la hermana Rosario, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartió, por su tiempo. Esto es interesantísimo. Hay comentarios muy positivos, gente que no conocía, da las gracias, gente que quiere ir a visitar. Entonces, ya sabemos a dónde acercarnos. Nuestra Iglesia Católica es un tesoro. Hay tanta riqueza dentro que no hay que dejar de lado, sino que hay que conocer, porque conociéndolos a ellos, a lo mejor por decir, a lo mejor no éramos muy marianos o no éramos tan devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces conocemos y dentro de nuestro corazón, no sé si les pase a ustedes, pero hay ese deseo de conocer, de saber, esa hambre, porque es el mismo Espíritu Santo que nos despierta todo eso y hay que acercarnos y hay que escuchar también la voz del Señor o lo que nos dice nuestra conciencia. Pues muchísimas gracias. Yo les animo a seguir trabajando mucho, a seguir orando mucho por los sacerdotes, que es lo que veo que también ofrece, así como ofreció
la sierva de Dios, su vida en víctima por los sacerdotes y las personas consagradas. También, bueno, nos ponemos ahí en sus manos para que oren muchísimo también por los matrimonios, por las familias, por los jóvenes, por los misioneros en oración. Por este espacio, mostrar un poco no a lo que el corazón de Jesús le pidió a la sierva de Dios, Madre María Amada, ¿no? Hay muchas cosas más como quisiéramos compartir, pero a veces el tiempo y el espacio no nos lo da. Pero igual nos pueden visitar por el Facebook de Sierva de Dios María Amada o en nuestra página web que es www.mariaamada, con doble A, mariaamada.com. Ahí van a encontrar literatura, van a encontrar libros que pueden descargar en PDF para que vayan leyendo y conociendo un poco más.